Es difícil saber quién gana con el terraplanismo. Después de estudiar mucho el movimiento, lo que descubres es que son una comunidad de personas con intereses afines. Buenas noches y bienvenidos una vez más aquí a Nur para Todos. Me acompaña Jordi Barea, iba a decir mi compañero, un poquito redundante. Maestro, ¿cómo anda? ¿Qué tal, Iru? Bueno, es un placer volver a estar aquí en un informe breve para lo que les vamos a deleitar ahora con lo que ha salido de la televisión pública española. ¿Es pública la Sexta? Sí, bueno, es privada, pero se emite en público. Ok, no tenés que tener un ni sistema cable, pago ni nada por el estilo. No, tremendo. Justamente queríamos hacer un breve comentario. Tal vez muchos de ustedes lo hayan visto. Hicieron un informe especial sobre la conspiración, sobre lo conspiranoico y los conspiranoicos, argumentando, bueno, desde varios tintes, hablando del ultraderechismo, hablando de Q, hablando de tierra plana, de ufología, ¿no? Haciendo como un gran mezcla de todo, y empezando a ir por los lados que ya hemos mencionado muchas veces, que tratan de dejar esta impresión en algunos de los casos que hay peligro, ¿no? Que puede conducir a actos, ¿no? Pleitos, vamos a decirlo así, porque hay palabras que no se pueden utilizar. Sí, han venido a decir que al final puedes acabar como siendo un lobo solitario, que se conoce en este mundo, y también sobre todo el objetivo final es decir, esto se puede convertir en algo peligroso, entonces tenemos que legislarlo de alguna manera, porque esta gente no puede decir cualquier cosa, porque entonces tus derechos individuales, como es el derecho de opinión que está recogido en todas las constituciones, tiene que pasar a un segundo término, ¿no? Y se tiene que anteponer el derecho colectivo de que esto no vaya más porque es peligroso. Entonces tus derechos fundamentales individuales de libre expresión se ven coartados, y ya a partir de ahí hemos visto cómo se han ido desarrollando legislaciones, por ejemplo aquí en España, para intentar coartar, ¿no? Todo este medio de expresión, porque no se olviden ustedes que esto viene de la UNESCO, que ya ha bajado obviamente las líneas a cada uno de los países para que esto lo frenen. Totalmente, o sea, básicamente la línea es esa. Claro, el problema de ustedes, nosotros vamos a dejar solamente el segmento que corresponde a la Tierra plana, porque mostraron nuestros canales, mostraron nuestras caras, mostraron nuestros actos, nuestras conferencias y varios informes nuestros. Y nos pareció interesante, de hecho, con muy mal gusto, lo han hecho muchas veces, arrancan con Mike Hughes, aquel personaje que surgió en el 2018. Recuerdo estar en la conferencia de Colorado con Richard del canal de Hasta lo Más Alto, cuando incluso charlamos con Mike Hughes. Nunca fue terraplanista, se hizo terraplanista como muchos de nosotros nos hemos hecho a través de la información, y tuvo gente que lo apoyaba y le dijo: mirá, te puedo poner una calcamonía de Research Flat Earth, pero el nivel es tan bajo el nivel científico, podría decirse, que tienen los periodistas y algunos científicos, que no solamente se ríen del fallecimiento de alguien, sino que incluso es el mismo discurso de siempre. Quería subir a sacar una fotografía cuando él mismo te decía: yo no pretendo subir a ningún lado para ninguna fotografía porque no puedo ascender más de 2000 metros de altura como mucho. Esto lo hago desde hace mucho tiempo, que soy un temerario, igual que la gente que salta con una motocicleta 40 autos abajo. Entonces es ridículo, porque en un avión volás más alto, tenés mayor tiempo de trabajo, si querés, desde la comodidad de un avión. Un globo aerostático ya triplica lo de un avión comercial. O sea, se quedan en esas pantomimas ridículas al extremo. Pero vamos a compartir ese segmento, dado que seguramente ustedes puedan sacar sus propias conclusiones, y el intento que están haciendo de desprestigiarles o sea, el tema de la Tierra plana los sigue volviendo locos y los sigue perjudicando, porque nos siguen haciendo publicidad gratuita, básicamente, ¿no? Exacto, y sobre todo lo que decías tú, ¿no? Toman al público como si fuera realmente un niño y no le dejan ni reflexionar. Le dicen lo que tienen que entender en cuanto al informe que se les da, masticado, y encima, claro, la persona que está en casa ni reflexiona el hecho ¿no? que comentabas, de que este hombre con el cohete como mucho iba a ascender a 2000 metros. Entonces, con un avión asciendes 6 veces más. Entonces, es muy absurdo, pero es la manera que le van metiendo en esta agenda, que está planificada, todos los ítems que necesitan para que la gente solo piense de una única manera. Totalmente. Y después, bueno, van a ver, si ven el informe completo, verán cómo mezclan un montón de cosas. No la queremos extender más. Saquen sus propias conclusiones, no van a encontrar demasiada argumentación científica del otro lado, porque no va por ese lado, en este caso el informe que hacen, sino que va dentro de lo que puede considerarse una persona de esas características dentro de una sociedad supuestamente ordenada, ¿no? Por eso en este contexto creo que fue más publicidad
que desprestigiar. Así que nada, espero que lo disfruten. Recuerden nptmedia.tv, ahí seguramente estemos subiendo el informe completo. inurparatodos.com.ar, la web donde centralizo todo lo que tiene que ver con información. Dicho esto, maestro, muchísimas gracias. Unas palabras de despedida. Bueno, pues ahora verán que encima han puesto vídeos, que salía hasta Chupi haciendo el rosco, la broma que les hacíamos. Nos hicieron un favorazo. Un favorazo. Así que, pero bueno. Más allá de los tintecitos que nosotros ya entendemos por dónde vienen, ¿no? Así que nada, disfrútenlo. Esto solo ha hecho más que empezar, como siempre decimos, y a ver hacia dónde nos lleva esta senda. Un beso a todos y nos vemos pronto. Hasta luego. Mandamos perros, satélites y personas con trajes muy pesados. Todo para ver cómo era aquello del espacio exterior. Y la cosa es que de aquellas expediciones nos quedó y nos queda una imagen grabada en la retina, la de un planeta redondo. Una verdad que se enseña en colegios de todo el mundo y que algunos hoy cuestionan. El terraplanismo es una teoría que afirma que la Tierra no es redonda, sino que la Tierra es plana. Por tanto, todas las pruebas de lo contrario han sido manipuladas. Y nos están haciendo creer que la Tierra es redonda por una serie de intereses económicos, políticos o vaya usted a saber por qué. Se nos ha dicho desde una temprana edad que vivimos en una bola giratoria, que la NASA ha enviado hombres a la Luna. Los terraplanistas afirman que la Tierra es un disco con bordes de hielo y que el Sol y la Luna serían dos foquitos de luz que giran a nuestro alrededor. Utilizan muchas veces argumentos como es que es de sentido común, es que yo no veo ninguna bóveda celeste. Básicamente es un movimiento anticientífico que afirma que se nos ha estado engañando durante mucho tiempo y que la Tierra es plana. Un movimiento al que la evidencia científica desnuda. Lo vemos con un ejemplo estelar. Si todos estuviéramos en un disco gigante, en una Tierra plana, desde cualquier punto veríamos las mismas estrellas. Pero en realidad, como la Tierra es esférica, en el hemisferio norte vemos unas estrellas y en el hemisferio sur otras. Si tú tienes una creencia, como por ejemplo que los signos del zodiaco significan algo, que a ti te presenta en prueba de que tu signo del zodiaco no tiene en realidad ninguna correlación con tu personalidad o con lo que tú haces, no basta. Porque cuanto más has invertido de ti en una creencia, más se convierte esta creencia en parte de tu identidad como persona y por tanto cambiarla es extremadamente aversivo, es extremadamente negativo. Él había invertido dinero y años de su vida. Mike Hughes era conductor de limusinas y terraplanista en sus ratos libres. Hughes llevaba años construyendo cohetes caseros como este. Quería llegar lo suficientemente alto y hacer fotos para demostrar que la Tierra es plana. Quería abrirnos los ojos, pero los cohetes le salían rana. La prueba fue en 2020. En el lanzamiento el cohete falló. Mike murió. Quería explorar los límites, pero encontró los de su vida. Todos estos fenómenos sociales, si te fijas, no tienen nada de patológico. Son simplemente una respuesta a la incertidumbre que nos plantea el mundo y la búsqueda de un grupo al que pertenecer. Lo que pasa es que puede ser desadaptativo o puede ser problemático para la persona o para su entorno, pero no es patológico. No hay un problema fisiológico en el cerebro ni hay nada que explique esto desde el punto de vista del trastorno de la conducta. No hay un perfil tipo de conspiranoico.
pero sociólogas como Estrella han comprobado cómo estas teorías cunden más entre quienes menos tienen. Sentirse que uno no gana tanto dinero o que no puede ahorrar tanto como le gustaría ahorrar, o que su nivel económico no le permite estar al mismo nivel que otra parte de la población, sí que va unido a una mayor tendencia a desconfiar. Y probablemente esa desconfianza hace que también se desconfíe del discurso oficial. Nadie está a salvo. En el contexto adecuado, todo el mundo puede desarrollar creencias de mierda. Nadie está a salvo. En España, este exjugador del Sporting de Gijón llevó el terraplanismo a los campos de tercera división. Javier Pobes convirtió al que había sido el Móstoles Balompié en el Flat Earth Football Club, o traducido, Tierra Plana Fútbol Club. El primer equipo del mundo que te invita a pensar, a cuestionarte todo lo que te intenten imponer. Y aunque no le faltaron ánimos, el terraplanista dejó el club en 2020. Flat Earth Football Club, libres ante el nuevo orden mundial. Hoy Pobes sigue siendo una de las caras visibles del terraplanismo en España. Piensa en el agua y te darás cuenta de que es imposible que se curve en una pelota. Junto con ellos. ¿Qué dices, hermanito? Muy buena. En sus prolíficos y caseros vídeos. Hoy pretendemos explicar las puertas de las que nos habla el libro de Enoch. Los hermanos Barea explican de forma austera por qué la Tierra es plana. ¿No explicaremos? El Sol y la Luna. O se montan un rosco a lo pasapalabra pegando letras a un hula hop para ridiculizar a un supuesto defensor de la ciencia. Que venía a reivindicar la ciencia tal y como la conocemos. Empieza por la F, acto voluntario que implica seguridad o confianza en una opinión, doctrina o enseñanza. ¡Fe! ¡La fe! ¡Claro que sí, Chupi! Esa es la fe, ¿cómo te la conoces, Hay que tener fe para pensar que ahora mismo estamos moviéndonos por el universo y dando vueltas al sol. Javier Pobes y los hermanos Barea participaron hace menos de una semana en el tercer encuentro Tierra Plana en Barcelona. El evento tuvo casi 500 asistentes que pagaron 18 euros por la entrada. Es difícil saber quién gana con el terraplanismo. Después de estudiar mucho el movimiento, lo que descubres es que son una comunidad de personas con intereses afines. Es un fandom, son fans de la Tierra plana, igual que ahora hay gente que es fan de Harry Potter, o del Señor de los Anillos, o de Star Wars. Lo que sí facilitan algunos líderes terraplanistas es la forma de hacerles llegar los cuartos. Después de todo, cualquier persona que camina en la calle jamás va a poder demostrar que la Tierra es una esfera girando alrededor del Sol. En la página de este otro conocido defensor de que la Tierra es plana, da facilidades. El dinerito se lo pueden hacer llegar por Patreon, PayPal o Bizum. Este pensamiento sí puede atraer a personas que se sienten solas, personas que se sienten apartadas, personas que sienten que no encajan. Claro, si tú pensabas que la Tierra era plana, a lo mejor hace unos cuantos años tú eras el único tonto del culo de tu pueblo que pensaba en eso y todo el mundo se reía de ti y tú de hecho te tenías que callar para que no te tirasen tomates por la calle. Ahora con internet pues te puedes ir a un foro de terraplanistas donde hay 2000 como tú y pensar, ¡buah! Si hay 2000 como yo es porque tengo toda la razón y somos unos tíos estupendos. Incluso si además eres reconocido dentro del grupo y te hacen casito, pues ya qué más quieres. En sus webs los terraplanistas van más allá y de paso, por ejemplo, publicitan un documental negacionista en el que prometen contar la verdad sobre la pandemia. El terraplanismo funciona como una suerte de puerta de acceso al pensamiento conspiranoico. Si dudas de que la Tierra es plana, se abre la veda. Puedes dudar de absolutamente cualquier cosa. Si tú eres una persona que se precia de ser un libre pensador, que no es parte de la masa borrega y que tiene sus propias creencias y tal, si el status quo dice que los alienígenas no existen, pues algo estarán ocultando en el Área 51. El problema es que intentar convencer a un conspiranoico no es tarea sencilla. La persona ha dedicado muchas horas a convencerse de que hay quien nos tiene engañados.
discusión con alguien que está muy sumido en el pensamiento conspiranoico, que ya ha caído mucho por la madriguera de conejo y que te puede decir a la cara que la Tierra es plana y que se lo demuestres, si no, es muy difícil. Esa persona lo que está buscando precisamente es que le desmienta sus bulos. Si tú le presentas estudios, le presentas evidencia de que se equivoca, esa persona se va a cerrar en banda, porque se va a sentir atacada. Lo que parece dar un mejor resultado es empezar, pues, si esto que tú dices es verdad, entonces, ¿cómo es que esto pasa? ¿Cómo es que esto no pasa? ¿Cómo explicas esto? ¿Cómo explicas esto otro? Y poco a poco, que la persona, al irse viendo expuesta a esas inconsistencias, empieza a generar ella misma la duda. La NASA es una farsa que a tu casa impide conocer. La NASA. La Blue Marvel que enseña va mutando cada 2x3. La Blue Marvel. Lo que venden es un fake. En el 69 alunizaron, pero es fácil ver 69 que en globos aerostáticos elevan sus satélites. Creo que algo no huele bien. Una serpiente que te miente porque advierte que tu mente no tiene anticuerpos para retractarse de lo que aceptó. Un gran paquete de cohetes que al retrete fueron a parar, ya que no hay nada para propulsarse si no hay densidad. De cables y de cromas, esa realidad que te hacen ver cromas y tomas digitales que te muestran lo que nunca fue. Digitales son creadores de una fe. Amén. Burbujas que aparecen donde no deben de aparecer. Y un show de actividades espaciales sin razón de ser. Actornautas riéndose. Una serpiente que te miente porque advierte que tu mente no tiene anticuerpos para retractarse de lo que aceptó. No lo tiene. Un gran paquete de cohetes que al retrete fueron a parar. Nunca cruzamos la frontera de este plano existencial. Una mentira en gravedad, de lucrativa gravedad. Una incoherente fábula, fuera de broma. Un atentado a la moral. Una serpiente que te miente porque advierte que tu mente no tiene anticuerpos para retractarse de lo que aceptó. Mind control. Un gran paquete de cohetes que al retrete fueron a parar. Nunca cruzamos la frontera de este plano existencial. The earth is flat. But how do we know the Earth is not flat? Shh.